A veces, ayudar a los demás puede convertirse en una forma silenciosa de destrucción. Lo haces por costumbre, por miedo a decepcionar, por necesidad de aprobación. Pero cada vez que dices sí cuando querías decir no, algo dentro de ti se rompe. Te desgastas, te frustras, te vacías. El estoicismo nos enseña que no hay virtud en entregarnos por completo si eso significa traicionarnos a nosotros mismos. Que el bien no consiste en complacer a todos, sino en actuar con sabiduría, justicia y moderación. Y sin autocontrol, no hay justicia posible. Si ayudas por miedo o por presión, no estás siendo virtuoso. Estás siendo dominado. Este video no es para volverte egoísta. Es para ayudarte a recuperar tu equilibrio. Para que aprendas a dar sin destruirte. A poner límites sin culpa. Y a entender que ser bueno no significa permitir que otros te usen. Hoy, aprenderás a decir no. Como lo haría un verdadero estoico. En muchas culturas, y probablemente en tu propia crianza, se ha implantado una idea peligrosa, que decir sí a todo es señal de bondad, de madurez o incluso de amor. Que poner a los demás por encima de ti es un acto noble, casi heroico. Pero desde la mirada estoica, esta creencia está profundamente equivocada. Epicteto lo diría claramente, no es libre quien no puede decir no. Y Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que una vida virtuosa no se trata de complacer a los demás, sino de vivir conforme a la razón y a la naturaleza. Cuando dices sí a todo, aunque estés cansado, aunque no tengas tiempo, aunque algo dentro de ti grite que no, estás traicionando uno de los principios más importantes del estoicismo, la coherencia interna. Estás actuando en contra de tu juicio racional, dejando que el miedo, la culpa o la presión social decidan por ti. Esto no es virtud. Es debilidad emocional disfrazada de generosidad. Y el problema es que, al repetir este patrón una y otra vez, terminas rodeándote de personas que no valoran tu esfuerzo, sino que se acostumbran a tu disponibilidad. Comienzan a esperarlo. Lo exigen. Lo usan. Los estoicos no eran insensibles ni egoístas. Pero sabían que la virtud exige autodisciplina y que la verdadera compasión empieza por uno mismo. Porque si no sabes cuidarte, tampoco sabrás cuidar a otros de forma equilibrada. Ser bueno no es complacer. Ser bueno es actuar desde la razón y el carácter. Y a veces, eso significa decir no. En el corazón del estoicismo no está la idea de negarse a ayudar a los demás, sino de actuar con sabiduría y moderación. Para los estoicos, dar sin medida, sin límites ni reflexión, no es una virtud, es un vicio disfrazado. Séneca, en sus cartas morales a Lucilio, advertía claramente sobre el peligro de ofrecerse sin discernimiento. Decía: no le des al que no sabe recibir, no ayudas, sino dañas. A veces la generosidad sin control es una forma de debilidad. ¿Qué significa esto? Que dar sin pensar, sin preguntarte si esa entrega es justa, si esa ayuda es realmente útil o si estás sacrificando lo que no debes, no es nobleza. Es falta de control. Y para el estoico, la falta de control es un enemigo constante. Recuerda esto, cada vez que das algo, tu tiempo, tu energía, tu atención, estás renunciando a algo valioso de ti mismo. Y si lo haces constantemente, sin una medida racional, sin poner límites claros, terminas vaciado. Sin energía para ti. Sin foco en tus propias obligaciones. Sin vida interior. Los estoicos insistían en que una vida virtuosa no puede construirse desde el exceso. Todo, incluso la compasión, debe ser guiado por la razón. Dar sin medida te destruye, y con el tiempo, destruye también las relaciones que intentas salvar, porque generas dependencia, desbalance y resentimiento. Por eso, la próxima vez que alguien te pida más de lo que puedes o debes dar, no te preguntes si estás siendo egoísta. Pregúntate si estás siendo sabio. Pregúntate si estás actuando desde la razón, como lo haría un verdadero estoico. Los estoicos eran profundamente conscientes de que nuestras acciones deben nacer de la razón, no del miedo. Y es aquí donde muchos caen en una trampa emocional disfrazada de bondad, ayudar no porque quieras, sino porque temes las consecuencias de no hacerlo. ¿Te ha pasado?
Alguien te pide algo y, aunque estás cansado, ocupado o incómodo, dices que sí. ¿Por qué? Porque no quieres decepcionar. Porque temes que se moleste contigo. Porque no soportas la culpa de decir no. Pero para el estoicismo, ese tipo de ayuda no es una virtud. Es una forma de esclavitud emocional. Es actuar desde el deseo de evitar el conflicto, desde el miedo al rechazo o desde la necesidad de aprobación. Epicteto lo decía claramente. El que busca complacer a todos, no vive para sí, sino para la opinión ajena. Cuando ayudas por miedo, estás cediendo tu poder. Estás permitiendo que el deseo de evitar el malestar gobierne tus actos, y eso te aleja de la libertad interior. No estás ayudando realmente. Estás huyendo. El sabio estoico no teme decepcionar a quienes lo rodean si eso significa ser fiel a sus principios. Sabe que no tiene control sobre lo que otros sienten, solo sobre su propia conducta. Y sabe que decir no con firmeza, cuando la situación lo exige, es una forma de virtud, no de crueldad. Así que detente y observa. ¿Tu generosidad es auténtica o nace del miedo? ¿Estás dando desde la libertad o desde la inseguridad? Ayudar por miedo es una forma de autoabandono. Y el estoico jamás se abandona a sí mismo. Actúa desde su centro, con discernimiento. Ayuda cuando es justo, cuando es útil, cuando no se sacrifica a sí mismo en el proceso. Porque la verdadera bondad nace de la libertad, no de la ansiedad. En la visión estoica, el mayor acto de virtud no es complacer a los demás, sino ser coherente con uno mismo. Y en ese camino, aprender a establecer límites no es una señal de egoísmo, es una señal de respeto. Marco Aurelio escribió: el respeto comienza por uno mismo. Y establecer límites es una de las formas más claras de demostrar ese respeto. No porque rechaces ayudar, sino porque sabes cuándo ayudar dejaría de ser virtud y se convertiría en una forma de autoabandono. Muchas personas confunden el amor o la amistad con la entrega incondicional. Pero el estoico sabe que el bien debe practicarse dentro del marco de la razón y no a costa del equilibrio interior. Cuando no pones límites, el mundo los pone por ti. Cuando no dices no, enseñas a los demás a ignorar tu sí sincero. Y cuando siempre estás disponible, dejas de tener valor. El estoico no cierra su corazón al mundo, pero no entrega su alma a quien no la valora. Sabe que cada decisión de dar, cada acto de servicio, cada gesto de apoyo debe venir desde un lugar interno de fuerza, no desde la culpa ni el deber mal entendido. Establecer límites claros no significa ser duro, sino justo. Es decir, esto soy yo, y esto es lo que puedo ofrecer sin perderme. Es trazar una línea que te protege de la manipulación emocional, del desgaste innecesario y de relaciones desequilibradas. Recuerda. No todo aquel que te necesita tiene derecho a ti. No todo aquel que pide debe recibir. Y tú, como ser racional, tienes el deber de elegir en qué causas vale la pena gastar tu energía. El verdadero estoico no busca agradar, busca vivir con virtud. Y eso comienza por decir no cuando es necesario, y mantenerse firme en lo que es justo para uno mismo. Porque quien se respeta a sí mismo, enseña al mundo cómo debe ser tratado. Epicteto lo dejó claro con una enseñanza tan simple como poderosa. Nadie puede progresar si no lo desea. Y aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar para quien tiene un corazón generoso: no puedes cargar con el sufrimiento de los demás esperando que cambien, sanen o despierten, si ellos no están listos para hacerlo por sí mismos. El estoico ayuda, pero no se sacrifica en vano. Comprende que la virtud no está en el sacrificio ciego, sino en el uso sabio de sus recursos: tiempo, energía, mente, espíritu. Hay personas que vienen a ti solo para contarte sus desgracias, no para solucionarlas. Buscan tu atención, tu energía, tu compasión, pero no tu consejo, porque en realidad no buscan un cambio, buscan un escenario donde seguir siendo víctimas. Y aquí el estoico debe aplicar discernimiento. ¿Estoy ayudando o simplemente sirviendo de muleta? ¿Estoy acompañando un proceso de crecimiento o sosteniendo un patrón de dependencia? Los estoicos no rechazan al necesitado, pero sí reconocen cuando su ayuda se convierte en obstáculo. Si alguien no está dispuesto a hacer su parte,
Tu entrega no es virtud, es desgaste. Porque al final, tú también eres parte del orden natural de las cosas. Y descuidarte a ti mismo, descuidar tus deberes, tu bienestar, tus límites, no es caridad, es desorden. Sé firme. Sé claro. Haz todo el bien que puedas hacer, pero nunca a costa de tu paz interior. Epicteto también enseñó. No trates de enseñar a quien no quiere aprender. No gastes tu voz en oídos que no oyen. A veces, el acto más sabio no es insistir, sino retirarte con dignidad, sabiendo que la vida de cada persona es su propio campo de batalla, y que tú no puedes luchar por ellos. Si la persona quiere cambiar, estará lista para caminar. Y ahí, sí. Ahí tu presencia será luz. Pero si no, tu deber es no arrastrarte con ella. Porque incluso el amor debe tener límites, y el más sabio de todos es saber cuándo dejar ir, es la única forma de ayudar. Uno de los principios más importantes en el estoicismo es el discernimiento, la capacidad de observar con claridad lo que merece nuestra energía y lo que no. Séneca escribió: así como no debemos prestar nuestros bienes a cualquiera, tampoco debemos regalar nuestra alma a quien no sabe cuidarla. Cuando das constantemente, sin mesura, sin pausa, sin pensar, envías un mensaje al mundo, que tu energía es inagotable, que tu tiempo no vale tanto, que tu ayuda no necesita reciprocidad. Y en ese desequilibrio, atraes no solo a los necesitados, sino a los que se han acostumbrado a vivir tomando, a los que no dan gracias, ni apoyo, ni siquiera respeto. Solo vuelven cuando necesitan algo más. El estoico se cuida de eso. Porque sabe que dar sin medida no es virtud, es imprudencia. La generosidad verdadera es sabia. No te rompe, no te deja exhausto, no te convierte en la sombra de ti mismo. La generosidad estoica es consciente, dirigida, con propósito. No das para ser admirado, no das por miedo al rechazo, ni por sentirte útil. Das porque lo eliges, porque hay virtud en el acto. Pero también sabes decir no, y eso te hace libre. Marco Aurelio, emperador y filósofo, decía: sé útil, pero no inútilmente. Y esa es la clave. No eres mejor persona por dar todo de ti hasta quedarte vacío. Eres mejor persona cuando sabes cuándo dar, cuánto dar y a quién dar. Porque en este mundo hay personas que te suman y personas que te absorben. Personas con las que creces y personas frente a las que te desgastas. Y no está mal alejarse de quienes solo saben tomar. De hecho, es un deber estoico. Porque cada día que pasas con alguien que solo se alimenta de tu luz, te apagas un poco más. Y si tú te apagas, ¿a quién ayudarás después? Recuerda, quien da sin criterio, se pierde a sí mismo. Pero quien aprende a equilibrar la entrega con la protección de su energía, se convierte en un verdadero sabio. No eres egoísta por cuidar tu paz. Eres sabio por entender que no puedes dar lo que no cuidas primero. En el estoicismo, la virtud no se mide por cuán útil eres para los demás, sino por cuán firme y sereno eres ante las circunstancias. Uno de los mayores errores que cometemos al intentar vivir virtuosamente es confundir compasión con sumisión y generosidad con autoabandono. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, lo explicó claramente. Antes de ayudar a otro, asegúrate de no hacerte daño a ti mismo. Piénsalo. ¿Qué ocurre cuando ayudas más de lo que puedes? Cuando dices que sí por miedo a que te rechacen, cuando cargas con problemas que no son tuyos, cuando te agotas emocionalmente por tratar de salvar a todos. Tu alma se vuelve más frágil. Tu mente se llena de resentimiento. Y tu carácter, ese núcleo fuerte e inquebrantable que define a un verdadero estoico, se empieza a erosionar. Ayudar en exceso no te convierte en un mejor ser humano. Te convierte en alguien que ha perdido el rumbo. Porque si ayudas solo para evitar la culpa o complacer a otros, ya no estás actuando desde la razón, sino desde la necesidad de aprobación. Y eso, para el estoico, es peligroso. La virtud de la justicia, uno de los 4 pilares del estoicismo, no consiste en dar a todos lo que piden, sino en dar a cada uno lo que merece, y solo cuando puedes hacerlo sin destruirte a ti mismo. Séneca lo advirtió. No te conviertas en esclavo de tu propia bondad.
Porque si tu bondad te hace débil, si tu ayuda te roba la paz, si tu generosidad te despoja de dignidad, entonces no estás actuando con virtud. Estás cayendo en el autoengaño. El estoico verdadero se mantiene firme. Ofrece su ayuda cuando es justo. Y se retira cuando sabe que quedarse significaría traicionarse a sí mismo. Y aquí va una verdad incómoda: ayudar en exceso no solo te debilita a ti, también debilita a quien recibe tu ayuda. Porque lo haces dependiente, lo haces pasivo, lo acostumbras a recibir sin esfuerzo. Y eso es contrario a toda enseñanza estoica. La autodisciplina también se aplica a la generosidad. No digas sí cuando tu alma te grita que digas no. No cargues pesos que no te corresponden. Porque al final del día, el verdadero estoico no lo da todo. El verdadero estoico da lo justo. Y eso es más que suficiente. Uno de los errores más comunes que cometemos en nuestra vida diaria es pensar que decir no es un acto egoísta. Nos han enseñado que negarse es rechazar al otro, y que rechazar al otro es algo malo. Pero los estoicos pensaban muy diferente. Para ellos, decir no era un rechazo hacia los demás, sino una afirmación de sí mismos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo expresó con firmeza. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y lo inverso también es cierto: lo que no es bueno para ti, tampoco será bueno a largo plazo para quienes te rodean. Cuando dices sí a todo, estás negándote a ti mismo. Estás dejando de lado tus principios, tu energía, tu tiempo y tu salud emocional. Pero el estoico no vive complaciendo. Vive guiado por la razón, la templanza y el discernimiento. Decir no, cuando sabes que algo va contra tu bienestar o tu propósito, es un acto supremo de autocontrol. No es egoísmo. No es frialdad. Es una demostración de sabiduría práctica. Porque no se trata de construir una vida que agrade a todos, sino una vida que tenga sentido contigo mismo. Y si eso implica decepcionar a alguien, el estoico lo acepta sin rencor. Porque sabe que no tiene control sobre la opinión de los demás. Solo tiene control sobre su conducta. En una cultura donde todos se sienten con derecho a tu tiempo, a tu energía, a tu disposición constante, decir no es casi revolucionario. Es un acto de resistencia contra el desbordamiento emocional. Es una línea invisible que separa tu integridad del caos de las demandas externas. El estoico no dice no por orgullo ni por indiferencia. Dice no porque su atención, su energía y su paz mental son recursos finitos que no está dispuesto a desperdiciar. Decir no te permite vivir con coherencia. Te permite honrar tus valores. Y sobre todo, te permite mantener tu equilibrio. Así que la próxima vez que sientas culpa por poner un límite, recuerda: decir no te hace menos generoso, te hace más fuerte. Y en un mundo donde todos se desgastan por agradar, el autocontrol es un superpoder estoico. Uno de los engaños más sutiles del alma humana es la necesidad de sentirse indispensable para otros. Y aunque a simple vista puede parecer un acto noble, desde la mirada estoica, muchas veces esa necesidad oculta un deseo peligroso: la validación. El estoicismo enseña que no vinimos al mundo para salvar a nadie, ni para vivir dependiendo de la gratitud ajena. Vinimos a cultivar la virtud en nosotros mismos. Pero cuando caes en la trampa del Salvador, cuando ayudas constantemente esperando ser reconocido, agradecido o valorado, estás cediendo tu libertad emocional. Epicteto lo advirtió con claridad. El que se apega a la alabanza del otro, será esclavo del que lo alaba. Y eso es exactamente lo que sucede cuando ayudas esperando aprobación. Ya no ayudas por virtud. Ayudas por necesidad emocional. Tu generosidad se convierte en una forma de esclavitud emocional. Lo más peligroso de esta trampa es que no siempre es evidente. Puedes pensar que eres generoso, que estás haciendo lo correcto. Pero si te analizas a fondo, quizás notes que estás acumulando cansancio, frustración o incluso rencor. Que esperas reciprocidad, y cuando no llega, te duele. Y ahí está el problema. El estoico actúa por elección, no por obligación. Ayuda cuando puede hacerlo sin traicionarse a sí mismo. Y si no puede, si siente que se está desbordando, se detiene. Porque sabe que no puede verter agua de una jarra vacía.
A veces, ayudar en exceso es solo una excusa para no mirar nuestros propios vacíos. Es más fácil enfocarse en los problemas de los demás que enfrentar el silencio de nuestros propios pensamientos. Pero el estoico no huye. Se sienta consigo mismo y se conoce. Por eso, si sientes que ayudar se ha convertido en un patrón que te agota, haz una pausa. No para volverte egoísta, sino para ser sabio. No eres responsable del destino de los demás. Tú solo eres responsable de tu carácter, tus decisiones y tu paz interior. Ayuda con el corazón limpio, sin expectativas. Pero si no puedes, di no con la misma serenidad con la que ayudarías. Porque en el equilibrio está la virtud. ¿Qué es la verdadera generosidad? Desde la perspectiva estoica, no se trata de darlo todo hasta quedar vacío. Se trata de dar con sabiduría, desde la abundancia interior, sin comprometer tu paz, tu energía ni tus principios. Séneca fue claro en esto. En sus cartas a Lucilio, escribió: un beneficio es bien dado cuando quien lo da lo hace con juicio, y quien lo recibe con gratitud. Esto significa que dar no es solo un acto externo, sino una acción interna profundamente reflexionada. Dar con juicio. Con discernimiento. Y sobre todo, desde la virtud. Si ayudas por presión social, por culpa, por miedo al rechazo o por evitar el conflicto, no estás siendo generoso, estás cediendo. Estás actuando desde la debilidad, no desde la virtud. Y como diría Marco Aurelio, todo lo que no nace de la virtud contamina el alma. El verdadero equilibrio estoico se encuentra cuando sabes decir sí sin traicionarte y decir no sin culparte. Ahí está el punto de oro, el centro, el camino medio del sabio. Cuando te das a los demás desde la serenidad, desde una decisión libre y coherente con tus principios, estás actuando en armonía con la naturaleza, que es lo que los estoicos consideran vivir con rectitud. Pero cuando lo haces para evitar sentirte mal, o por miedo a lo que pensarán de ti, estás renunciando a tu libertad interior. Recuerda, no puedes controlar cómo los demás interpretan tus actos. Puedes dar tu ayuda con sinceridad, pero no puedes obligar al otro a valorarla. Puedes decir no con respeto, pero no puedes evitar que otros se molesten. El sabio no negocia su paz interior por la aprobación externa. Ayuda cuando puede, pero no a costa de sí mismo. Y es aquí donde muchos tropiezan. Creen que ser generoso significa decir siempre que sí, estar siempre disponible, resolverle la vida a todo el mundo. Pero eso no es virtud. Eso es descuido de uno mismo. Epicteto lo resumió con claridad cuando dijo: primero, cuida de ti mismo. Luego, si puedes, ayuda al mundo. Esa es la jerarquía natural. Primero te fortaleces tú, para poder dar con claridad y sin resentimiento. No por egoísmo, sino por responsabilidad. Porque dar en exceso te agota. Y cuando estás agotado, empiezas a contaminar tu ayuda con reproches, con expectativas ocultas, con frustración. Dejas de ser generoso y empiezas a ser reactivo. Por eso, el verdadero estoico es generoso, sí, pero también firme. Da sin perderse. Dice no sin culpa. Y se retira cuando nota que su energía está siendo drenada por relaciones desequilibradas. La generosidad real no es sacrificio ciego. Es sabiduría aplicada. Tal vez hasta hoy creías que ayudar siempre era una virtud. Que ceder era sinónimo de bondad. Que decir sí, aunque te doliera, era lo correcto. Pero hoy lo ves con otros ojos. Los estoicos nos enseñan que toda virtud requiere equilibrio. Que ser sabio no es dar más, sino dar mejor. Que la verdadera fortaleza no está en soportarlo todo, sino en discernir lo que vale la pena sostener. Si das a todos, te quedas sin nada. Si estás para todos, desapareces tú. Y si renuncias a tus límites por complacer al mundo, tarde o temprano el mundo también te dará la espalda, porque nadie respeta a quien no se respeta. No viniste al mundo a resolverle la vida a los demás. Viniste a cultivar tu alma, a vivir con virtud, a practicar la templanza, la justicia, el coraje y la sabiduría. Y dentro de esa práctica, ayudar es parte del camino, pero no a costa de tu paz. Así que la próxima vez que alguien cruce tus límites, recuerda esto. Decir no también es un acto de amor.
de amor propio, de respeto a tu tiempo, a tu energía, a tu propósito. Ayuda cuando lo sientas justo. Retírate cuando lo sientas necesario. Y hazlo sin miedo, sin culpa, sin rencor. Porque eso es vivir como un verdadero estoico. Como decía Marco Aurelio. No te avergüences de ayudar y no te arrepientas de negarte, si lo haces por razones justas. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para comenzar a vivir desde ese poder interior. Ahora dime. ¿Estás dispuesto a empezar a darte el lugar que mereces?